Muy buenos días. Mi nombre es Alexis Rebolledo, soy el editor científico del SEC. Les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy en una mañana bien helada y lluviosa. Antes de comenzar nuestra tertulia del día de hoy, saludar a algunos colegios que nos acompañan hoy: el Hampton College, Liceo Técnico de Valdivia, Instituto Salesiano de Valdivia, San Luis de Alba, Instituto Comercial de Valdivia y muchos otros estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Y agradecer también especialmente a aquellos que por iniciativa personal nos acompañan hoy en esta segunda tertulia del año. Les presento a nuestro expositor de hoy, Rodrigo Torres. Rodrigo es investigador del Laboratorio de Biología del Centro de Estudios Científicos. Durante el año 2010 se licenció en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Católica y el año 2017 obtuvo su doctorado en Biología Celular, Molecular y Neurociencia en la Universidad de Chile. Durante su formación, Rodrigo profundizó en la relación entre neuroquímica y conducta y posteriormente expandió su interés al campo de la neuroepigenética. Su trabajo relaciona neuroepigenética y conducta, buscando comprender cómo la experiencia determina cambios de expresión génica en neuronas. Es un tema apasionante que espero que todos aquí disfrutemos. Al final de la exposición de Rodrigo vamos a tener un tiempo para sus preguntas, comentarios. Voy a dejar entonces con ustedes a Rodrigo Torres, un aplauso para él, y su exposición ¿Quién aprende cuando aprendemos? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Vamos a hacer un viaje súper largo para comprender cómo funciona nuestro cerebro en su aspecto más básico para permitirnos esta cosa tan misteriosa que hace mucho se considera como un misterio, que es la memoria y el aprendizaje. Y al final vamos a abordar un trabajo reciente, súper reciente, de hace un par de semanas, que ha sido llamativo de la prensa incluso, y me han hecho bastantes preguntas, por eso quise abordarlo aquí, para que aprendan y tengamos un caso real de algo súper novedoso y moderno que se está haciendo hoy día. Vamos a abordar entonces una serie de conceptos que son complejos y lo vamos a ir viendo con ejemplos. La idea es que también vean cómo se trabajan estos conceptos en el laboratorio, cómo se hacen los experimentos, para que tengan una idea cómo se hace, que esta cosa no es mágica, sino que hay experimentos detrás y cómo se interpretan estos datos. Lo primero que necesitamos saber entonces es qué entendemos por aprendizaje y qué entendemos por memoria. Estas definiciones que tengo acá son de Eric Kandel, quien fue premio Nobel en el año 2000, que él se dedicó, lo vamos a ver más adelante, a trabajar en memoria y aprendizaje. Y él define aprendizaje como un proceso por el cual adquirimos conocimiento acerca del mundo. Y por memoria es el proceso por el cual este conocimiento del mundo es codificado, almacenado y recuperado. Aquí es importante destacar que la memoria consta de estos tres pasos: codificación, almacenamiento y recuperación. Es decir, que si yo obtengo información del medio, esa información tiene que ser codificada en, por así decirlo, en idioma de neuronas. Las neuronas no hablan como nosotros. También tiene que ser almacenado, que puede ser una estructura particular del cerebro o varias, y posteriormente recuperado en el momento que yo necesito la información. Problema en cualquiera de estas tres etapas, nosotros simplemente los vemos como problema en la memoria. Si yo a alguien le pregunto, ¿qué hiciste ayer? Y dice, ¿sabes qué? No sé, no me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Fue que ayer, cuando estaba haciendo las cosas, la información no fue codificada, por ende preguntarlo hoy día es inútil porque nunca lo codificó, o quizás lo codificó pero no lo almacenó. O el otro caso es que quizás sí lo almacenó, pero hoy día cuando le pregunto qué hiciste ayer, no es capaz de recuperar la información que sí está en su cerebro. Cualquiera de esas tres fallas nosotros simplemente lo vemos como problemas de memoria, pero son etapas muy definidas y que tienen procesos celulares distintos y cada uno súper complejo. Y distinguir entre estas cosas es bastante difícil y hoy día se puede hacer. El ladrillo fundamental de la memoria y el aprendizaje en nuestro cerebro es la neurona. Acá tenemos un dibujo básico del libro de qué es lo que es una neurona. Tenemos una región que es el soma, el cuerpo celular, donde está el núcleo.
tenemos aquí como una especie de ramificaciones que se conocen como dendritas, y tenemos un axón que es bastante largo, que puede llegar a atravesar incluso prácticamente todo el cerebro. El axón más largo que tenemos nosotros, el que llega hasta la punta del dedo del pie, que debe tener un metro, puede tener, es las ballenas. Imagínense, el axón puede ser gigante, de 10 metros, sobre 10 metros. Y el axón también termina en ramificaciones prácticamente similares a este árbol de acá adelante, que es dendritas. Ahora, ¿cómo se ve esto un poquito más real? Tenemos este dibujo de Santiago Ramón y Cajal, que también fue un premio Nobel. Él se ganó el premio Nobel por hacer estos dibujos. ¿Por qué solo por hacer los dibujos? Porque lo hizo con una cantidad de detalle increíble y haciendo uso de técnicas que eran bastante complejas para la época. Acá está el soma. Todas estas ramas que vemos por aquí son las dendritas que estaban representadas acá. Estas que están acá arriba también son dendritas. Aquí hay una cosa arquitectónica que es súper bella en el cerebro, que es, dependiendo dónde están, por ejemplo, estas dendritas acá arriba pueden estar haciendo conexión con neuronas que vienen de alguna región particular del cerebro, mientras que las dendritas que están acá pueden estar haciendo conexión con neuronas que vienen de otra zona del cerebro. ¿Y el axón aquí dónde está? ¿Alcanzan a ver? El axón está acá, no se alcanza a ver completo, pero si se fijan es bastante más delgado, no es tan gordo como lo que se ve acá, sino que es sumamente delgado, y por supuesto que este axón se puede proyectar bastante a distancias considerables dentro del cerebro. Entonces esto para que tengan una idea de la complejidad del árbol dendrítico que puede tener una neurona. Esto es como se ve en cerebro ratón, la misma tinción que ocupó Santiago Ramón y Cajal. Él fue capaz de este árbol, de este enredo de neuronas que se ve, elegir una, mirarla con detalle y dibujarla al nivel que la vio él. Esto en ratón, esta estructura que está acá, por ejemplo, del hipocampo, que es una estructura que participa en memoria y aprendizaje activamente. Por ejemplo, la corteza, aquí si se fijan, hay esta capa súper oscura, es porque en esta capa se forman muchas conexiones de todas estas neuronas que están acá. Y se forman estas láminas columnares que se ven aquí. Si miramos con un poquito más de aumento una neurona, podemos ver aquí, tenemos el soma. Esto que está aquí, ahora sabemos que es dendrita, no axón. El axón es mucho más delgado, de hecho no lo vemos acá. Y estos que están acá son las dendritas. Si se fijan, las dendritas no son lisas, sino que tienen estas rugosidades que están acá. Esas rugosidades se llaman espinas dendríticas. Cada una de esas espinas dendríticas es el lugar físico en donde dos neuronas pueden conversar, en donde ocurre la sinapsis. Que es esto que está representado aquí artificialmente. En la sinapsis tenemos la conversación entre dos neuronas, en donde tenemos el axón de una que viene, que conversa con lo que está acá, que sería una espina dendrítica de la neurona que sigue. Y ahí tenemos la conversación entre dos neuronas. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Acá hay una fotografía de microscopía electrónica. Si se fijan, acá tenemos una zona que es el presináptico, que es donde termina el axón, que tiene estas pelotitas que se ven, que se llaman vesículas. Luego acá tenemos un espacio sináptico que es sumamente delgado, alrededor de 20 nanómetros. Y acá al otro lado tenemos lo que sería la espina dendrítica. Esta es una fotografía de una sinapsis real. Y como esquema, para recordar, tenemos entonces una región donde viene el axón, que es el presináptico, que tiene estas pelotitas, que son las vesículas que contienen el neurotransmisor que va a ser liberado en la sinapsis. Y en el postsináptico, es decir, la neurona que sigue después de esta sinapsis, tenemos receptores que van a recibir este neurotransmisor y van a producir la señal, la amplificación o que la señal que venía de la neurona anterior continúe su camino. Con estos conceptos básicos ya nos vamos a meter a qué es lo que pasa entonces con algunos ejemplos sencillos de cómo se trabaja con memoria y aprendizaje. Esto que está acá es un caracol de mar que se llama Aplysia californica.
Y así como se ve, es bien sencillo y esa fue una de las razones por la cual lo utilizaron para comenzar a estudiar memoria y aprendizaje, porque tiene un grupo, un número reducido de neuronas, por ende simplificaba tratar de relacionar qué es lo que pasa cuando hay memoria con qué es lo que pasa en las neuronas cuando hay memoria. Este caracol, el que está aquí es Eric Kandel, que le dije que ganó el premio Nobel, él hizo todo su trabajo en este caracol y le valió el premio Nobel por eso. Este caracol tiene aquí una branquia por la cual respira y un sifón la que le permite estar moviendo agua para que pueda estar circulando agua oxigenada en esta branquia y pueda respirar así. Entonces, el Aplicia tiene una respuesta que es que si uno toca el sifón, que en la naturaleza sería como que quizá anda una piedra dando vuelta por ahí en el agua, la branquia se recoge como protección para que no se vaya a dañar y así no se dañe su capacidad de respirar en el agua. Pero a pesar de lo simple que es este animal también aprende. Y si yo, por ejemplo, acá lo toco con un pincel y lo vuelvo a tocar y se vuelve a tocar y se vuelve a tocar, después de esto el animal dice, ¿sabéis qué? Esta cosa en verdad no es peligrosa, me da lo mismo que me estén tocando y la respuesta después de esto es menor. O sea, la primera vez que lo tocaron, la branquia se recogió completamente y después de repetir este estímulo, ahora la branquia ya no se recoge. Y eso es un aprendizaje súper sencillo, pero es un aprendizaje a fin de cuentas. Ahora, ¿con qué este señor Kandel, con qué lo pudo relacionar? Con lo que está representado aquí en azul, con los neurotransmisores. Pudo ver que en la condición control inicial, cuando hay una respuesta grande que se recoge mucho la branquia, las sinapsis son muy potentes, hay mucha liberación de neurotransmisor. Y después de que pasa todo este estímulo y que el animal se acostumbra, o se habla de habituación, el animal se habitúa a este estímulo, ahora la liberación de neurotransmisor es bastante menor y eso lleva a que no haya esta respuesta conductual. Entonces esto es algo súper sencillo, pero que fue una de las primeras cosas que dijo, que permitió decir que la memoria del aprendizaje no es algo etéreo ni fantasmagórico, sino que hay un sustrato físico real detrás de un cambio en la conducta en este animal. A pesar de ser una conducta bien sencilla, pero que cumple con una característica, que es que tenemos condiciones que son bien opuestas, una respuesta súper marcada y una respuesta disminuida, que lo vamos a repetir, vamos a seguir viéndolo a lo largo de la presentación. Ahora, en este caso dijimos que lo que cambiaba era la cantidad de neurotransmisor. Ahora imaginémonos que esta parte de neurotransmisor y la parte presináptica del axón está siempre constante, no cambia. También tenemos la opción de que el postsináptico o la espina dendrítica cambie el número de receptores, por ejemplo. ¿Se fijan? Eso se conoce como LTP o potenciación de largo plazo. Y nosotros lo podemos registrar con cambios de corriente. Cuando se mueven iones a través de estos receptores, de estos canales, es un flujo de cargas. Y ese flujo de carga es corriente. Y podemos verlo así. Es decir, en una condición basal, con un número determinado de receptores, la corriente tiene un tamaño, y cuando este número de receptores se incrementa, la corriente es mayor. Y en el laboratorio se registra y se ve de esta manera. En este caso, tenemos una respuesta basal que es producida por un estímulo que es constante. A lo largo de todo el tiempo se da siempre el mismo estímulo, un estímulo eléctrico. Y tenemos una respuesta basal. Y aquí en un momento damos un pulso de actividad fuerte y que es coincidente entre el pre y el postsináptico. Estimulamos de los dos lados. Y posterior a eso, se sigue dando el mismo estímulo que se daba acá en la parte basal y las respuestas son mayores. Esto sería como el símil de que, no sé, por ejemplo, que las luces en nuestra casa detecten, por ejemplo, hoy día esta luz se ha prendido muchas veces, por ende, la próxima vez que me prendan, la luz va a iluminar un 50% más de lo que iluminaba antes. Esto es decir que las neuronas, en particular la sinapsis, es capaz de modificar su eficiencia en función de la actividad histórica que ha tenido. Es decir, que la sinapsis es capaz de recordar cuánta actividad ha tenido en el tiempo anterior para determinar con qué eficiencia voy a funcionar en el futuro. Esto es potenciación de largo plazo y existe el fenómeno inverso, que es depresión de largo plazo,
en donde yo tengo periodos de muy, muy baja actividad y después de ese periodo las respuestas van a ser menores a lo que ocurría en el tiempo basal. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde modificar la eficiencia de la sinapsis, es decir, potenciación de largo plazo o depresión de largo plazo, es capaz de modificar una conducta. La conducta en este caso va a ser condicionamiento por miedo. Para esto se ocupan estas cámaras que se conocen como cámaras de Skinner, que tienen varios elementos, pueden tener sonido, luces, acá una palanquita que cuando el animal, un ratón aprieta, le entrega comida, por ejemplo, y tiene este suelo que tiene una gradilla que puede entregar estímulos eléctricos, un choque eléctrico. Pero recuerden que esto es un condicionamiento por miedo, no es por dolor. Entonces lo que hace esto es una corriente muy baja que hace una sensación de producir hormigueo en los dedos. Al ratón le produce hormigueo en las patas, pero como para el animal una sensación extraña que no conoce, le produce miedo. Entonces lo que se busca no es producir dolor, sino ese miedo. Y estas cámaras se pueden utilizar en diversas especies, desde lagartos hasta palomas, por ejemplo, porque el condicionamiento es algo que podemos, bueno, nosotros lo tenemos y es conservado en las especies también. El condicionamiento parte así. Tenemos el animal en esta cajita y se da un sonido, un tono, así un bip. ¿Y qué pasa en ese caso? Al animal le da exactamente lo mismo que suene. No tiene nada que le da lo mismo que esté sonando una cosa. Después se produce el condicionamiento en donde se le da el bip y al final del bip se le da este choque eléctrico en los pies. Y después tenemos una respuesta condicionada. La próxima vez que escucha el bip, ahora el bip ya no le da lo mismo, sino que el bip le da miedo porque lo asoció con este choque eléctrico. Ahora, ¿cómo se ve esto en el laboratorio? Acá tenemos la respuesta basal. El animal en este caso está apretando una palanca para recibir gotas de agua dulce, que le gusta mucho. Entonces suena el sonido y él sigue apretando la palanca, le da lo mismo, yo estoy tomando azúcar, me da lo mismo que esté sonando esta cuestión. Tenemos el condicionamiento y ahora le ponemos el bip de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Está tomando azúcar feliz y cuando escucha el bip que está en este periodo de tiempo azul, deja de apretar la palanca. ¿Por qué? Porque ahora el sonido ya no le da lo mismo, sino que el sonido dice, oh, me va a venir el choque eléctrico. Y ahí, claro, deja de tomar azúcar. Y ahí podemos ver entonces que tiene el condicionamiento por miedo fue efectivo. Entonces aquí tenemos un animal que ya está condicionado, se fijan que cuando suena este sonido deja de apretar la palanca y después de esto se induce depresión de largo plazo. Si se fijan aquí tenemos una respuesta basal, tenemos un tiempo en donde la actividad neuronal se induce exógenamente a través de un láser. Exógenamente hacemos que esas neuronas estén muy calladitas y no funcionando, disparando muy poco. Posterior a eso, se fijan, las respuestas ahora son menores a lo que ocurría en condición basal. Entonces, ¿qué ocurre ahora con la respuesta? Después de hacer esta depresión de largo plazo, le ponemos el tono y ahora le da lo mismo nuevamente. Ahora sigue apretando la palanca, sigue tomando azúcar, le da lo mismo el tono. Ahora, después de esto, LTP. Tenemos una respuesta basal, una actividad fuerte durante un periodo de tiempo. ¿Qué ocurre después? Las respuestas son mayores a lo que se observaba en condición basal. ¿Y qué pasa conductualmente? Ahora, nuevamente el animal, cuando se le pone el tono, deja de hacer su tarea, vuelve a tener el miedo. Entonces, en resumen, tenemos un animal que al estar condicionado escucha el tono, deja de hacer su tarea, es decir, que lo asocia con este miedo. Después de la depresión de largo plazo le da lo mismo y después con LTP le vuelve a tener miedo. Entonces aquí la memoria va y viene dependiendo de lo que hacemos con las neuronas, si es que la eficiencia se potencia o la eficiencia se deprime. Así de relevante es la función. Y esto LTP y LTD puede estar ocurriendo en cada espina dendrítica de la neurona. Tenemos 85.000 millones de neuronas. Cada una tiene alrededor de 10.000 espinas dendríticas, por así decirlo, estimando algo bajo. Y cada una de esas espinas dendríticas puede estar pasando por LTD o LTP de manera independiente de la que está al lado.
Entonces nos permite, por así decirlo, asimilar la capacidad de cómputo que tenemos nosotros. Por eso podemos, no sé, en el colegio aprender desde historia, matemática, educación física, porque las neuronas tienen esta capacidad de computar mucha información. Ahora vamos a hablar de las espinas dendríticas, cómo se pueden modificar. El modelo que les voy a contar aquí es preferencia de un lugar condicionado. Esta es una caja que tiene estos dos ambientes donde el ratón puede elegir libremente si va al lugar blanco o al lugar oscuro. Los ratones son animales nocturnos, entonces su preferencia natural es el lugar oscuro. Además ahí se sienten más protegidos, sienten que están escondidos como en su madriguera. Entonces si vemos cuál es su preferencia en condición basal, el animal prefiere el lugar oscuro antes que el lugar blanco. El lugar blanco va un poco, pero es solo visitar para explorar. Ahora, ¿qué pasa si al animal lo ponemos en el lugar blanco y además le damos un pinchazo? Le inyectamos algo. Obviamente sigue prefiriendo el lugar oscuro y el lugar blanco se produce una preferencia negativa, es decir, una aversión. Que lo poco que visitaba el lugar ahora ya ni siquiera lo visita, evita ir a ese lugar. Porque obviamente a nadie le gusta que vayan, te agarren y te pinchen ahí. Ahora, ¿qué pasa si en el lugar blanco le damos una inyección con droga? Ahí sí que le gusta el lugar blanco. Cuando él asocia este lugar blanco ahora con los efectos de una droga, en este caso cocaína, él prefiere ese lugar. Entonces aquí nuevamente lo mismo que pasaba en el caso de Aplicia, que yo les dije, tenemos dos condiciones que son diametralmente opuestas, es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos una condición basal en que el animal prefiere el lugar negro versus una condición posterior en donde prefiere el lugar completamente opuesto. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, hay un sistema en el cerebro que es el blanco de las drogas, que se conoce como el circuito mesocórtico límbico, y en particular, por ejemplo, el núcleo accumbens, que es una región que participa de la adicción a drogas. Cuando ocurren estas inyecciones con droga, si se fija, hay un incremento en la cantidad de espinas dendríticas. Y cada una de estas espinas a la vez puede estar pasando por procesos de LTP, LTD, cambio en la cantidad de neurotransmisores, como vimos, para que vayan haciéndose la idea de la complejidad que hay detrás de todo esto. Entonces hemos visto varios mecanismos de memoria, por así decirlo, celular. Tenemos a nivel presináptico la habituación, que fue el ejemplo que vimos, que se habitúa y deja de liberar neurotransmisor. Existe el caso contrario, que es sensibilización, que se hace, uno puede responder con mayor fuerza ante el mismo estímulo. Mecanismos postsinápticos, LTP y LTD, en donde la eficiencia de la sinapsis es la que cambia. Y también tenemos que podemos cambiar el número de espinas dendríticas. Existen otros mecanismos que no sean solo en la sinapsis. De hace mucho tiempo se había propuesto que la memoria también tenía que almacenarse en otro lugar, que no fuera solo la comunicación. Y eso ahora recientemente se ha podido avanzar en esta línea de mecanismos no sinápticos. Y para contarle un poco de esto tenemos que partir por algo básico. Para contarles lo que es epigenética, tengo que partir por lo que es la genética. A modo muy resumido, porque si no estaríamos aquí un año conversando, la genética es simplemente nuestra información, es decir, la información que contiene nuestro ADN. Nuestro ADN contiene una secuencia, la cual puede ser transcrita en lo que es un ARN o RNA en inglés, y esto es traducido en proteínas. Y el ADN es el que contiene la información, es como el almacenamiento de la información. Y todos nosotros nos formamos a partir de una célula, y esa célula tenía una información genética que proviene mitad del padre y mitad de la madre, y con eso nos formamos completamente nosotros. ¿Están de acuerdo hasta ahí con todo? Entonces, pero aquí hay un problema que alguien hace mucho tiempo dijo, hace mucho tiempo se dio cuenta, dijo, o sea, todas nuestras células vienen de una célula que partimos con una misma información, y hoy día sabemos que todas nuestras células tienen la misma información. Por eso que, no sé, en el caso, no sé, de un asesinato, por ejemplo, y van al culpable, lo quieren identificar, lo pueden hacer con información genética, con un test de ADN. Y da lo mismo si el ADN viene del pelo, o viene de la sangre, o viene del pie. Todas las células tienen el mismo ADN. Y esta persona hace mucho tiempo dijo, oye, pero un pie es súper distinto a la cabeza.
y no sé, y el cerebro es súper distinto al hígado. Entonces, ¿cómo puede ser que siendo que todas las células tienen la misma información y todas tienen este mismo proceso, todas van a llegar con la misma información, tenemos células que cumplen funciones sumamente distintas? Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Que con la misma información tenemos una célula que forma un pie y tenemos otra célula que forma una cabeza. Entonces, él dio una respuesta teórica a este problema. Y él sugirió eso que está acá. Dijo, tiene que haber algo sobre la genética. Eso, así de simple. Tiene que haber algo que comanda la genética. Es como que estamos aquí, somos todos humanos, pero tiene que haber algo que diga, así como ya, tú vas a ser pie hoy día y tú vas a ser cabeza. Eso que está sobre la información genética, él lo llamó epigenética. Epi viene de sobre. Y lo graficó de esta manera. Bueno, él partió con una célula porque a él le interesaba en el desarrollo embrionario. Como de una célula podemos llegar a células que forman pie y a células que forman cabeza. Y dijo entonces, todas las células tienen la misma información, pero dependiendo de algo que él dijo, epigenética, que lo definió como este paisaje, esta célula puede llegar a este carril y quizás va a formar un pie, o puede desviarse por acá y caer acá, y aquí va a formar una cabeza. Entonces, este potencial, partimos todos con la misma formación y tenemos el potencial de formar 1, 2, 3 o 4 cosas diferentes. Ese potencial, él dijo, lo define algo sobre genética y lo llamó epigenética. Nuestra información genética está codificada en 4 bases, que son la timina, la adenina, la guanina y la citosina. Pero algunas de estas bases pueden modificarse, que por eso aquí está marcado en rojo. En este caso vamos a hablar de la citosina. La citosina puede ser modificada en el ADN mediante la adición de un carbono y 3 hidrógenos. Una modificación bastante pequeña que está representada aquí. Estas modificaciones es lo que hoy día se conoce como epigenética. Es decir, que en este caso la información genética no ha cambiado. O sea, si yo voy hoy día, mato a alguien y dejo mi sangre ahí, y mañana me identifican y me quieren identificar por ADN, aunque hayan ocurrido estos cambios de por medio, la secuencia sigue siendo la misma. Eso también nos permite comprender por qué somos tan distintos o por qué podemos tener variabilidad entre humanos. A pesar de que tenemos mucha coincidencia en nuestra información genética, todos somos claramente distintos y eso también juega un rol aquí la epigenética. Y por supuesto también en el desarrollo. En el desarrollo estas marcas van apareciendo y desapareciendo a medida que desde una célula vamos formando diferentes órganos. Estas marcas van apareciendo en el genoma. Una forma sencilla de verlo, pero que no es estrictamente correcta, pero que permite entender esto, es como que nuestro ADN es un libro. Y estas marcas epigenéticas determinan cuáles son los capítulos. Es decir, que todas las células tienen el libro completo, pero a una célula van a decir, tú vas a leer el capítulo pie, y tú vas a leer el capítulo cabeza. Y eso permite que a pesar de que las dos tienen la misma información, una va a formar pie y otra cabeza. Esos capítulos podría ser el símil de lo que hace la epigenética. Entonces tenemos la información que es el ADN y la epigenética distribuye qué partes de la información leer, por así decirlo. Lo interesante de estas marcas epigenéticas es que son dinámicas, es decir, pueden aparecer y desaparecer en el tiempo, así como lo hacen en el desarrollo. A pesar, cuando ya somos adultos, esas marcas pueden seguir apareciendo y desapareciendo a través de una serie de enzimas. En las DNA metiltransferasas, que son transferasas de grupos metilo, que es la modificación, son capaces de incorporar estos grupos metilo en citosina, es decir, metilar citosina en el ADN. Y otro grupo de enzimas, que se llaman translocadoras 10-11, o TET en inglés, son capaces de borrarlas. Eso ocurre en el cuerpo, o sea, durante el desarrollo ocurre bastante bien dinámico, pero en el cuerpo adulto no ocurre tanto y se pensaba que ya no pasaba más. Pero hay un tejido en el cual ocurre bastante y es súper importante. ¿Se le ocurre cuál? En el cerebro. Nuestras neuronas tienen estas modificaciones sumamente dinámicas. Entonces ahí vino la pregunta, ¿tendrán algo que ver estas modificaciones con la memoria? Para eso vamos a ver qué pasa
si yo inhibo la metilación del ADN, inhibo esta enzima, ¿qué pasa con la potenciación de largo plazo? Aquí tenemos un registro de LTP, tal cual como les mostré en el ejemplo. Tenemos una respuesta basal. Y después en una condición control en negro, se fijan, las respuestas son mayores a la condición basal en el tiempo. Ahora sí, en este en blanco está el mismo experimento, pero ahora con una droga que se llama 5-acetidina, que lo que hace es inhibir la metilación del ADN. Es decir, que el ADN ahora está imposibilitado de tener estas marcas rojas. ¿Qué ocurre con la potenciación? Hay potenciación durante un tiempo, 1 hora, y después la potenciación cae. Si recuerdan el ejemplo del ratón con LTP y LTD, ¿qué pasaría aquí con la memoria de ese animal? ¿Qué pasaría con la memoria aquí si es que las células no pueden tener potenciación de largo plazo? Ahora el caso inverso. ¿Qué pasa si no tenemos estas enzimas TET, estas translocadoras que lo que hacen es quitar estas marcas? Es decir, este ADN va a tener metilación, pero no va a ser capaz de remodelar, no va a ser capaz de quitar estas marcas. Aquí les voy a contar de extinción de memoria. Se basa en el mismo condicionamiento por miedo, en el cual el animal aprende, asocia el tono con este choque eléctrico y le produce miedo. Ese miedo se puede ver como lo que está aquí, que es freezing. Freezing es congelamiento, es decir, que el animal escucha el tono y se queda así quietito esperando, y dice, ahora me va a llegar el shock, y se queda quietito y ya pasó. Ahora, ¿qué pasa si yo hago eso mismo, pero al final no le doy el shock? Entonces el animal escucha el tono, se queda quietito y dice, ahí viene el shock, y dice, hoy no pasó nada. Y después lo hago de nuevo, viene el shock, y dice, hoy tampoco pasó nada. Y eso lo puedo repetir y repetir hasta que al final el animal dice, ya sabes que me da lo mismo el tono porque no me dan shock. Eso es extinción de la memoria. No es lo mismo que olvidar, ojo, que no es lo mismo que hoy yo aprendí algo hace 10 años y se me olvidó ya, es un olvidar pasivo. Esto es algo activo, el animal las neuronas tienen que hacer un esfuerzo por extinguir esa memoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al comienzo el animal tiene un alto porcentaje de congelamiento porque tiene bastante miedo. Y después de que lo repetimos mucho, el sonido sin darle el shock, el porcentaje de freezing o congelamiento disminuye, es decir, que el tono ya casi le vuelve a dar lo mismo. ¿Qué ocurrirá en un animal que es knockout para esta enzima? Es decir, que no posee las enzimas translocadoras que borran esta metilación del ADN. El animal aprende similar a lo que pasa en el control. ¿Qué se imaginan que ocurre acá después de la extinción? ¿Qué podría pasar? El animal se queda pegado acá. Es decir, que el animal aprendió algo y si no puedo remover esto, el animal se queda pegado en esta condición del miedo, que podría ser un símil de un estrés postraumático, por ejemplo, cuando ocurre una experiencia muy traumática y no te la puedes sacar de la cabeza, aquí pasó. Entonces, al parecer, necesitamos que haya metilación del ADN para aprender algo, porque si no, por ejemplo, la potenciación, no hay potenciación. Y si queremos olvidar algo, tenemos que remover estas marcas en el ADN, si no nos quedamos pegados y no podemos olvidar. No es tan sencillo, pero por ahí va la idea. Entonces ahora con todo lo que hemos hablado hasta este momento les quería finalizar esta charla con este trabajo que fue publicado hace poco y que salió en los medios, ahora no sé, 15 de mayo, en varios medios, que dice, científicos lograron trasplantar recuerdos de un caracol a otro. Así que aquí vamos a aplicar de prácticamente todo lo que hemos hablado en la charla. Ocuparon a Plicia como modelo, por eso hablan de un caracol. Este caracol marino que estuvimos explicando. Y similar a lo que les mostré antes, en este caso tiene una prueba que le tocan acá y tiene una respuesta. En este caso lo que van a inducir ellos es sensibilización. ¿Y cómo lo hacen? Posterior a esta prueba que le hacen un tacto con algo suave como un pincel, después de esto viene lo mismo pero ahora con choque eléctrico, es decir que son mucho más fuertes. Y después tenemos una prueba número 2, en cual el estímulo es el mismo que el primero, pero en este caso la respuesta es mucho mayor. Por eso en este caso se llama sensibilización, porque el animal, la respuesta conductual es mucho mayor al caso basal. En el caso que vimos al principio era habituación, donde el animal se acostumbra y la respuesta es menor. ¿Cómo se ve esto entonces en este trabajo en gráfico?
En condición control, el tacto, la respuesta es muy chica. Y después de este entrenamiento con corriente, hacemos el mismo tacto delicado con un pincel y la respuesta es mucho mayor. Eso es un animal sensibilizado a este estímulo. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron de los animales, disectaron las neuronas y de las neuronas extrajeron el RNA. El RNA es este mediador entre la información genética y las proteínas. Ahora, hay que considerar que pueden ser animales sin entrenar, pueden tomar un animal sin entrenar y extraer RNA, por ende ese RNA lo vamos a llamar un control, y pueden hacer lo mismo de un animal entrenado y vamos a obtener RNA entrenado, por así decirlo. Entonces, con estos RNA de las dos condiciones, se inyecta a un animal control, un animal que no ha sido entrenado, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que observan ellos es que cuando el animal sin entrenar recibe RNA control de un animal que no fue entrenado, la respuesta es muy baja, lo normal decir. Pero cuando un animal que no fue entrenado recibe RNA de un animal entrenado, su respuesta es como la respuesta sensibilizada. Es decir, este animal nunca pasó por los choques eléctricos y responde como el animal que sí tuvo el entrenamiento. Entonces, esto es lo que en los medios le hacen, o lo que destacan, que es la transferencia de memoria. Es decir, que este animal nunca aprendió, nunca pasó por esa experiencia, pero se comporta como si lo hubiese vivido. Pero este trabajo también tiene una arista que va un poquito más allá, que es lo que encuentro más interesante. ¿Qué pasará ahora si tomamos RNA de animales entrenados y lo inyectamos a animales sin entrenar? Lo mismo, pero ahora le imposibilitamos a este animal metilar el ADN. Es decir, que no pueda tener estos cambios en la citosina, estas metilaciones. Cuando reciben el RNA de animales entrenados, los animales muestran esta respuesta sensibilizada, que es lo mismo que vimos antes, que es la transferencia de memoria. Y cuando reciben el RNA junto con un químico que inhibe la actividad de esta enzima, la respuesta a esta transferencia de memoria se pierde completamente. Es decir, que para que la memoria pueda pasar de un animal a otro, se necesita que existan estas modificaciones en el ADN. Sin las modificaciones, la memoria no pasó para ningún lado. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Entonces tenemos el animal entrenado al que le sacamos RNA, se lo inyectamos a otro animal y esto induce cambios en la metilación del ADN que van a permitir la modificación de la función neuronal y la expresión de la conducta. Esto presupone también que el animal entrenado también debe tener estos cambios en la metilación del ADN, que es algo que ya se ha visto anteriormente. Entonces, la idea con lo que lo quería dejar con esta charla de quién aprende cuando aprendemos, es que cada vez que estamos aprendiendo algo, claro, todas nuestras neuronas están cumpliendo una función súper importante en cuanto a cambio de la eficiencia sináptica y todos estos procesos que vimos. Pero que incluso cuando ustedes aprenden, su ADN también tiene que contribuir en el aprendizaje incluso. Y eso también es un mecanismo que permite comprender por qué tenemos aprendizajes que duran años, más allá de lo que viven las proteínas, por así decirlo. Tenemos aprendizaje, no sé, de cuando aprendí a andar en bicicleta, hoy día, bastantes años después, todavía lo tengo y esas cosas, el hecho que estén almacenados junto con la información genética hace sentido porque lo necesitamos mantener en el tiempo. Entonces, con eso quería dejarle esta vista moderna de cómo se almacena la información o la memoria de una manera no sináptica que incluso involucra a nuestro ADN, a nuestra información genética. Y que espero que le haya quedado claro y que les abra el apetito por comprender más de esta cosa, para que busquen más información y se hagan una idea de lo complejo que es nuestro cerebro para permitirnos hacer todo lo que hacemos en el día a día. Muchas gracias. Bien. Te entregamos la palabra ahora entonces para eventuales consultas. Por allá tenemos una. Hola, súper interesante tu charla y lo que estuve pensando todo el rato fue si has leído investigación que pone
al servicio de un sistema educacional este tipo de información. Por ejemplo, cómo desde el punto de vista de la metodología de enseñanza de un profesor podemos generar metilación para que haya potenciación de largo plazo. O sea, no sé si hay estudios que ya estén buscando poner, o sea, en el fondo, cómo poder metilar para tener esta potenciación y en el fondo mejor desempeño, desde el punto de vista de alguien que enseña. No sé si has leído, si hay investigación de eso. Mira, hay bastantes cosas que se saben al respecto y que permiten mejorar rendimientos, por ejemplo. Con metilación en particular, esto es algo que está bastante, o sea, es bastante moderno en la ciencia. O sea, hay mucha información ya, pero así como para traducirlo, en humanos se ha estudiado, por ejemplo, en casos de experiencias traumáticas, por ejemplo, lo que más se ha estado empezando a abordar. Pero sí hay manipulaciones que son bastante sencillas, porque son algo complejas de implementar, por ejemplo, en la sala de clase, pero hay formas de consolidar aprendizaje de cosas bien sencillas, por ejemplo, dormir. Dormir permite consolidar memoria y aprendizaje de manera mucho mejor que sin dormir. Y de eso hay trabajo, y hay trabajos con alumnos, y hay bastantes cosas. Entonces, si hay información y hay cosas sencillas que se pueden hacer que favorecen el aprendizaje en la sala de clase. Ahora con este nivel de metilación todavía no, y hasta me preocupa el día que empiecen a aparecer drogas que digan, oye, yo favorezco la metilación, vaya a aprender más, porque aquí esta cosa es una versión bastante resumida y sencilla. Pero también hay regiones, por ejemplo, de nuestro genoma que tenemos que tenerlo metilado para apagar genes, por ejemplo. No queremos que nuestra cabeza de repente se transforme en un pie, por ejemplo. Estas cosas de metilación están metidas bastante en cáncer también. El hecho que una célula adquiere un tipo de fenotipo o una conducta embrionaria de querer formar un tejido nuevo de la nada, la metilación está metida ahí también. Entonces, modificar esas cosas así como tiene consecuencias más allá de esto. Entonces, todavía está recién en pañales. Así que. Hola, primero agradecerte mucho por la charla. Quería preguntar si es que los estímulos relacionados con el ADN, ¿es posible entonces que de generación en generación se pase un aprendizaje sin que la generación nueva lo haya como conscientemente aprendido? Entre generaciones, ya se han hecho trabajos entre generaciones en ratón. En ratón pudieron ver también con un condicionamiento por miedo, pero lo hicieron asociado a un aroma, porque los ratones, el sistema olfativo está mucho más desarrollado. Pudieron ver que si un ratón, por ejemplo, asociaba un miedo a un olor particular, su descendencia tenía cambios en la metilación que permitían que el receptor que detecta ese olor se expresara mucho más. Entonces, aquí hay algo, uno no puede heredar conductas directamente. Lo que hereda son estructuras celulares, neuronales, que te permiten expresar esa conducta. Y eso sí se logró hacer. O sea, no es que se haya logrado, sí aparentemente ocurre. Y algo también que, bueno, ha tenido debate porque replicar estos resultados u observarlos con otro fenómeno que no sea olfato es algo técnicamente súper complejo. Pero aparentemente sí está ocurriendo y por lo menos en ratón se pudo ver. Así que sí hay un sustento para decir, no es que pase la memoria, no es que el ratón le tenía miedo a A, el hijo le tiene miedo a A. El hijo tiene la estructura para detectar el olor A mucho más desarrollado que un ratón normal. Y que tiene un sentido evolutivo, por así decirlo, que el papá aprendió que ese olor es peligroso, el hijo tenga mayor sensibilidad para detectarlo. Ahora también podría decir que el hijo lo relacione con algo positivo, lo va a detectar mucho más fácil y va a ir, o quizás también lo puede relacionar, no le da la valencia, no es decir este olor es malo, sino que tú puedes detectar mucho más fácil ese olor, eso sí. Lo claro es que no es la conducta, las conductas no se heredan. Las estructuras que sustentan las conductas, sí. Lo mismo que ocurre en este caso del caracol. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera,
Aquí. En el caso de una persona que consuma constantemente THC, ¿le produce problemas a una memoria a corto plazo? ¿Que consuma constantemente qué? THC. ¿Qué cosa, disculpa? Compuesto activo. THC. Sí. Ah, sí. Sí, el consumo habitual sí, tiene daños asociados. Tiene bastantes daños, cambio en el volumen neuronal, cambio en el volumen de estructuras del cerebro, se han visto, sí, tiene daños asociados. No es como la idea de que la marihuana es así como light y no, como que no produce daño, no es así. Sí produce un daño que obviamente, tengo que decirlo, es mucho menor que cocaína, ¿cachai? En eso no hay, pero el hecho que no es inerte en tu sistema. Produce cambios y esos cambios se representan en tus cerebros, sí. Tengo otra pregunta también. Por ejemplo, usted mencionaba una droga que afectaba el proceso de aprendizaje. En el caso del comportamiento de un adicto, si se le inyecta esa droga, ¿podría producirle un cambio en su conducta, onda que ya no quiera consumir ese tipo de productos? Sí, se han hecho experimentos con adicción. Adicción en particular en ratones se ocupa mucho porque es un estímulo, por así decirlo, súper fuerte. Es decir, la adicción de las drogas se produce, no necesito hacer nada especial para que el animal se vuelva adicto. Por eso se ocupa mucho como modelo. Y sí, se han hecho, hay casos, o sea, se han hecho bastantes experimentos en que yo puedo revertir es una memoria nociva, por así decirlo, pero es una memoria en que el animal, por así decirlo, recuerda que es adicto a una sustancia X. Esa adicción, si se ha podido eliminar, esa memoria adictiva, si se puede eliminar en ratones, sí se ha hecho. Ojo que en el caso en el humano, si se llega a hacer lo mismo, eso no quita el efecto nocivo de la droga. Tú puedes quitar la adicción, pero los efectos nocivos que tuvo los vas a seguir teniendo. Los cambios en los volúmenes de estructura los vas a seguir teniendo. Entonces te pueden quitar esa memoria adictiva. Y la memoria adictiva también tiene un problema que es sumamente, es muy fuerte. Es decir, que lo mismo que pasa con las personas que dejan de consumir una droga de forma voluntaria, basta, por ejemplo, con que se estresen en el ambiente laboral, se estresan, vuelven a recaer. O que vean a las personas que le vendía la droga y vuelven a recaer. Es porque es una memoria adictiva que es muy fuerte. Es muy fuerte porque ese sistema que mostré, que es el mesocórtico límbico que está en una diapositiva, es un sistema súper ancestral en nuestro cerebro. Por eso hasta lagartos se pueden volver adictos. Es un sistema súper ancestral y cuya función era permitirle al cerebro tener plasticidad para recordar cosas relevantes. Ese sistema se activa en condiciones naturales con comida, por ejemplo. La idea era que el animal, si está buscando en el ambiente, está todo el día recorriendo, de repente encuentra comida, este sistema se activa y le permite recordar dónde fue que encontró esa comida. Entonces, las drogas secuestran este sistema que es súper antiguo y es capaz de controlar todo el resto de las otras conductas. Porque en condición natural su pega era esa, era decirte, hay que comer y este sistema te dirige esa conducta a encontrar esa comida que alguna vez encontraste. En el caso de las drogas te secuestran este mismo sistema y lo utilizan para encontrar drogas solamente. Por eso, sí, se puede borrar esa memoria adictiva, pero esos cambios que habían detrás no los va a perder. Sí, hola, me presento. Soy Isabel, profesora de lenguaje del Instituto Comercial. Y como podrás ver, tenemos un público especial hoy porque tenemos dos cursos, dos primeros. Y en realidad mi pregunta es básicamente en relación a los niños que nos acompañan y me gustaría preguntarte cómo nos podrías, digamos, contar de tu charla y resumir la información en conceptos que los niños puedan apropiarse. Porque la idea, chiquillos, es que después ustedes escriban un texto informativo sobre lo que se habló en la charla. No quiero nada de Así que eso más que nada, si nos pudieras como comentar para que los niños entiendan cómo se genera su propio aprendizaje y cómo su memoria toma lo que ellos aprenden. Así que eso, muchas gracias. Entonces, como un resumen, mi objetivo personal era que quedaran con esta idea que cuando estamos aprendiendo lo que sustenta ese aprendizaje de partida, que no es algo misterioso,
sino que hay cambios en funciones de células detrás de esto. Y que esas funciones se pueden modificar también en laboratorio a voluntad, y que en el caso que nosotros seamos capaces de tomar en el caso del caracol, por ejemplo, tomamos la función celular de un animal que sabía algo, tenía un conocimiento A, yo en un animal B imito la función celular de ese animal y voy a tener una expresión conductual similar que nosotros interpretamos como memoria también. Y bueno, finalmente que hasta el ADN contribuye en esto, y que lo que nosotros consideramos como nuestra información genética, que parecía algo como tan tranquilo e inmutable que lo necesitamos constante en el tiempo, en realidad también está cambiando, sin cambiar la secuencia, pero sí se está modificando, y eso permite tener que contribuye también a la memoria y al aprendizaje. O sea, al nivel que tiene que almacenarse la información que estamos adquiriendo, incluso llega a nuestro ADN. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la instancia y felicitarte por la exposición. Uno sabe que es una buena exposición cuando deja más preguntas que respuestas. Esa es la idea, está bien. Entonces, bajo también esa lógica, quisiera preguntarte acerca de la ética científica que se está manejando ahora. Si bien sale un poco del tema, pero a mí me parece bastante interesante, ya que a nivel histórico, claro, la ciencia ha funcionado de cierta forma, pero a veces personas con malas intenciones toman estos avances y lo transforman en otras cosas. Ahí tenemos la doctrina del shock, por ejemplo, que se utilizó en economía. Básicamente es lo mismo que estábamos viendo, se aplica desde la psiquiatría que aplicaron los nazis hasta todo lo que es el aprendizaje por experimento de Pavlov, Skinner, etc. Entonces, sobre lo que tú hablaste, que es bastante nuevo, también dijiste que se está avanzando en esa dirección. Me parece un poco preocupante el hecho de que se puedan insertar recuerdos, ¿no es cierto?, en un caracol primero, ya ok, ese es el avance, pero más tarde ¿qué? Y en torno a eso también hacer referencia un poco al Alzheimer, en el sentido de que tal vez esto también puede cooperar para una enfermedad que es súper terrible, que es esta, si tal vez tiene relación o no. Esas dos cosas, ética, a nivel de ética científica, ¿cómo manejan ustedes esto? Porque es una información súper relevante que puede ser utilizada de forma, no de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Y acerca de lo que es, si es que tiene que ver con, podríamos mejorar las condiciones de las personas que tienen Alzheimer. Entonces, Sí, yo, bueno, como dije en la charla, a mí en verdad me da miedo estas cosas como que, o sea, que empiecen a aparecer drogas para potenciar la memoria, por ejemplo. Creo que algo súper, o sea, que en algún momento se va a tener que tratar como normar estas cuestiones, porque ahora sale mucho, algunas cosas sin sustento científico, otras con, pero aún así, a pesar de que tenga el sustento científico, el comprender a cabalidad todos los cambios que hay detrás de esto, va a llevar mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, este trabajo ven la parte electrofisiológica, la función neuronal, pero todo lo que más atrás de eso tiene que haber un montón de información que todavía desconocemos. Ahora, que llegue esto al humano todavía falta bastante. Por lo menos científicamente hablando, puede que las empresas empiecen a sacar cuestiones para eso, que es lo que me da miedo todavía. Y en cuanto a aplicación al humano, ya gracias a cosas similares a esto se ha podido ver, por ejemplo, si te recuerdas de las 3 etapas de la memoria que hablé, de codificación, almacenamiento y recuperación, que por ejemplo en Alzheimer lo que se ha visto en modelo es que lo que está alterado en sus primeras etapas es la recuperación de la información, porque podía ser que tuviera problemas en la codificación, en ese caso la cosa es más compleja. Pero al parecer, y lo que la evidencia sugiere hasta ahora, es que nosotros codificamos prácticamente toda la información que está a nuestro alrededor, y lo que se filtra es qué es lo que podemos recuperar. Y en Alzheimer se ha podido hacer recuperar la memoria a ratones, fortaleciendo la sinapsis, o sea, las neuronas que tienen la información. Si las neuronas tienen la información, pero cuando tú le dices, oye, ¿qué fue lo que hiciste?, no son capaces de activarse de manera natural. Y si esas neuronas las refuerzan de manera artificial, sí son capaces de expresar la conducta. O sea, en cuanto a conocimiento, se ha avanzado harto.
Lo que pasa es, como tú dices también, que genera un montón de preguntas detrás y un montón de mecanismos que desconocemos todavía. Pero yo creo que va para el lado de que va a llegar a aplicarse al humano, yo creo que sí. Va a pasar tiempo, pero yo creo que sí, porque son grandes pasos. O sea, en los últimos 50 años la memoria pasó de ser algo etéreo, una cuestión media fantasmagórica, a ya tenerse este nivel de control sobre la memoria. Entonces, ya pronto se va a poder dar el paso de ayudar al humano con esto, por lo menos. Hola, gracias por tu presentación. Mi pregunta va a lo siguiente. En este auge que hay ahora de las tecnologías de edición genética, como el CRISPR y otros, suponte en un futuro, como, no sé, 20, 30 años más, con este tipo de descubrimientos, ¿hacia dónde crees tú, en tu opinión, que debería avanzar esta tecnología? ¿Como en tratamientos o a qué sectores podría beneficiar este tipo de descubrimiento? En cuanto a memoria, a función, sí, o sea, hay empresas en general que ya están haciendo estas cosas que, así como que van a la par con los descubrimientos, las empresas ya están haciendo las cosas. Por ejemplo, hay en Estados Unidos una empresa que está produciendo virus con genes humanos, una batería, o sea, ojalá, están tratando de tener todo el genoma en virus, cosa que a ti te puedan infectar con un virus y darte los genes que necesites para diferentes enfermedades, por ejemplo. Yo creo que eso tiene que, o sea, no sé si el salto está siendo frenado o bueno, falta conocimiento, pero yo creo que para allá va la cosa. Para allá va la cosa en el decir que tú puedas recuperar la función de genes que pierdas durante tu vida, producto de cambios genéticos o epigenéticos, o producto simplemente de enfermedades que traías contigo. Yo creo que por ahí va la cosa para el futuro. Rodrigo. Bueno, felicitaciones por la charla. Mi pregunta va más que nada, bueno, por lo que entiendo, una conducta está relacionada con un patrón de metilación, ¿verdad? Por lo que explicaste tú. Y ese patrón de metilación lo realiza esta proteína de MTG que tú contaste. Entonces, ¿qué controla esa proteína para seguir en un patrón X? Por ejemplo, vemos un paisaje y que ese paisaje, no sé, se traduzca a información que la proteína, la DMTG, pueda ver como, estoy viendo un paisaje, memoria del paisaje, patrón de metilación X, ¿qué conduce a la proteína que metila? Porque de acuerdo a lo que veías del caracol, me da la impresión que lo que pasó ahí es el RNA que se traduce a esta proteína que sería del caracol A al B y que ese sigue un patrón de metilación X que llevó los recuerdos al siguiente caracol. Entonces, ¿qué dirige a esta proteína que realiza la metilación y sería el principal actor, digamos, de mantener los recuerdos en las neuronas? Sí, es una buena pregunta. O sea, hay una parte que es lo que yo creo y otra parte que es lo que se sabe también. De lo que se sabe, que tiene una lógica, porque ellos inyectaron RNA, y no quise profundizar más en la charla, pero el RNA también es un RNA total lo que inyectaron, no solo mensajeros, también hay RNAs no codificantes. Y se sabe que las DNA metiltransferasas son capaces de acoplarse a RNAs no codificantes. Entonces, lo que se ha visto es que el RNA no codificante puede formar una estructura secundaria que va a tener una región de homología con una región del ADN y la región que forma el loop o estructura secundaria recluta la DNA metiltransferasa. Entonces, sí se puede dirigir metilación a una región particular del genoma. Entonces, yo creo que, o sea, en este trabajo lo que buscaron era eso, transfectaron RNA y probaron directamente inhibiendo la DNA metiltransferasa porque era su hipótesis. Yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que el primer paso es que eso cambia la metilación de algunos genes que van a ser importantes y una vez que la función neuronal cambia y las neuronas están más activas o ocurren los cambios funcionales, vienen otra oleada de cambios de metilación, esa es mi idea, que va a ser dirigidos por actividad, por la actividad propia, es decir, que una neurona que está disparando más transcribe más algunos genes y ahí van a venir otra ola de cambios de metilación que... Entonces yo creo que los que vienen en el RNA es lo importante aquí, que ahí viene quizás una región, quizás muchas regiones, pero cambio la metilación en regiones particulares que son capaces de gatillar todo de ahí para abajo. O sea, ahí viene la especificidad de esto.
Muy bien. Pido disculpas de antemano porque puede que lo que diga suene algo tonto, pero igual, con lo que dijiste delante, me pareció que lo que acaban de decir puede ayudar con problemas de personalidad, de memoria, como ya habían dicho, y sobre el trastorno. Todo eso se puede alcanzar con esto que se está haciendo, ¿cierto? Sí, en ratón se han hecho trabajos, por ejemplo, con depresión, con bastante, ¿cómo se dice?, enfermedades del índole psiquiátrico, por ejemplo. Se han podido hacer bastante, en ratón se han podido mejorar. O sea, la ventaja que tenemos en el ratón, por así decirlo, es que podemos abrirle la cabeza y meterle electrodos o láser o las cuestiones. Entonces, estos son los primeros pasos, es lo que nos está diciendo, es cómo funciona, cómo podría funcionar. Entonces, sí, incluso para cosas que son más complejas, como estos trastornos psiquiátricos, ya se ha hecho en ratones. Entonces, las bases mecanísticas son similares, también cambian la metilación que cambian la expresión de genes, por ejemplo, con estrés agudo en ratones, cuando son muy jóvenes le hacen estrés, y eso cambia la metilación del ADN y ese cambio de la metilación le queda toda la vida hasta que el ratón es adulto. Y eso en ratones se ha revertido y eso revierte también los fenotipos conductuales del animal. Entonces sí, para el humano yo creo que hay esperanza. Sí, el problema es que esto es algo, así como lo pusimos, es como que pasa la metilación, pero el genoma es súper largo y necesitamos regiones que estén metiladas y necesitamos otras regiones que no estén metiladas. Entonces, hay una cosa todavía media misteriosa que es como esto, o sea, yo le pongo RNA y el animal expresó solo ese aprendizaje, pero ¿por qué no se transforma? La neurona podría haberse transformado en un pie quizá, o podría haber aprendido a sumar el ratón. El caracol le inyectamos el RNA de otro, ¿por qué no aprendió a sumar? Entonces todavía hay cosas misteriosas ahí que hay que entender, todavía hay mucho que entender detrás. Sí, con eso lo del pie que dijiste, me entró otra duda, que sería que con esto también se puede alcanzar regeneración celular o otros tipos de regeneración. Sí, una rama de la biología del desarrollo durante el desarrollo partimos con un genoma, por así decirlo, pristino, por así decirlo, que tiene la capacidad, por eso desde las primeras células pueden formar un organismo completo. Es decir, que hasta creo que 8 células, el estadio de tener 8 células, yo puedo separar esas 8 células y tener 8 humanos distintos. O sea, 8 humanos que serían clones entre sí, pero son 8 humanos. Y a medida que va creciendo esto, ya la cosa se va restringiendo. Ya no puede formar un humano completo, pero puede formar diferentes tejidos. Esos cambios, esa etapa, están marcadas por cambios epigenéticos, cambios en la metilación. Y se puede inducir, es decir, se hace que en humanos, por ejemplo, tomar, no sé, una célula de músculo y yo a la fuerza reseteo la parte epigenética para que el genoma vuelva a ser como y se vuelva a tener una célula pluripotente, por así decirlo. Se vuelve atrás solo modificando, la información está ahí. Y esos son trabajos antiguos que se hicieron en rana. No sé si recuerda el caso de la oveja Dolly, por ejemplo. El trabajo de la oveja Dolly fue súper reconocido en los medios, pero en cuanto a conocimiento, el conocimiento ya estaba. La pregunta era si está toda la información para formar un organismo o no. O sea, que yo saco una célula del pie, ¿tiene toda la información para formar un organismo completo o tiene formación solo para formar el pie? Y esa pregunta se la habían hecho hace mucho tiempo y la respuesta ya la tenían, la habían hecho en rana hace mucho tiempo atrás. Y eso lo que sí cambia es estas cosas epigenéticas que hay detrás. Y se pueden resetear también. Hola, mi pregunta tiene que ver con el miedo. Porque pareciera que en los experimentos de condicionamiento principalmente se trabaja con animales en base al miedo. Cuando el muchacho ya habla de que, por ejemplo, se usó la teoría del shock para instaurar un sistema económico mediante el miedo, pareciera que el miedo mueve un poco al cerebro, como que el cerebro le tuviera miedo al miedo y actúa de cierta forma para evitar cosas que le causen problemas o alguna situación incómoda. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿será que el cerebro primitivo actúa actúa para evitar esos miedos? Que el miedo, por ejemplo, o las mismas drogas,
se utilizan en estos experimentos principalmente porque son entrenamientos cortos. El miedo es un aprendizaje rápido porque evolutivamente, por así decirlo, no tienes otra opción. Es como que tú ibas caminando y te encontraste un tigre, tu opción es arrancar o ya no la contaste de nuevo. Entonces, el aprendizaje asociado, por ejemplo, yo escuché el tono y me llegó el shock, no necesitáis una segunda exposición a eso. El aprendizaje se produce rápido. Y eso facilita la interpretación científica de los datos, por así decirlo. Pero también se hace esto mismo con pruebas que son bastante más complejas. Con pruebas bastante más complejas, por ejemplo, en que los animales toman decisiones. Ellos, por ejemplo, se les hace que al escuchar un tono bip o un bop tenga que ir a la derecha o a la izquierda, por así decirlo. Pero lo interesante es que uno puede estudiar que el proceso completo ocurre cuando el ratón lo decide. Él tiene que ir a apretar un botón y ahí recién empieza la tarea. Entonces, a pesar de que él vaya a la derecha o a la izquierda, da lo mismo. Lo que tú estudias es qué pasó cuando el animal decidió ir a hacer. Pero eso ya tiene una capa más de complejidad, porque ahí te dicen, oye, pero ¿cómo sabís cuándo decidió? ¿Lo decidió aquí? ¿Lo decidió un poquito más tarde? En cambio, en esto el aprendizaje, como que la parte aprendizaje lo dejáis un poquito de lado, porque tú tenías un aprendizaje súper fuerte y decís, tenía estos contrastes de los que yo hablaba. Tenía una condición basal que la respuesta es 0 y la respuesta después del aprendizaje la respuesta es 1000. Entonces ahí tú decís, la parte conductual te la sacáis porque la parte conductual es variable. Entre todos nosotros, quizás todos aprendimos a sumar, pero uno se demoró un día, otro se demoró 10 días, entonces te mete un poquito más de ruido. Es por eso que se ocupan esto. Pero también tiene lo que tú dices, que es una capa de algo difícil. Todavía en neurociencia hay una crítica fuerte en eso, que hay un montón de aprendizajes que tenemos, por ejemplo, que quizás tú vas caminando y decís, hoy me acordé de una vez que iba caminando y me tropecé. Y no es algo relevante, ni estuviste a punto de morir, pero es una memoria que está ahí. Ahora, si esas memorias también tienen estos cambios, lo más probable es que sí. Pero estudiarlo es mucho más complejo porque el recuperar esa información, cómo hacemos en un ratón para recuperar una información que no es tan relevante como este mío, es más complejo. Entonces, si se ocupa esto es simplemente por la facilidad que tiene y por lo claro que es en cuanto a los resultados conductuales. Por eso solamente. Hola, mi pregunta es, ¿en qué se está trabajando acá? ¿Usted? Disculpa, ¿en qué está trabajando acá? A mí me interesa ver cómo estos cambios epigenéticos en la metilación del ADN, de hecho, hay más cambios epigenéticos, yo mostré solo metilación y hay varios más aparte de la metilación. Lo que quiero lograr en estos 3 años que tengo ahora es cómo esto participa de la recuperación de información. Mi hipótesis de trabajo es que yo puedo aprender algo, pero no lo voy a poder recuperar si no soy capaz de interpretar estos cambios en la metilación del ADN. Esa es la idea. Y que esto también ocurre en células particulares que guardan la información, no en cualquier célula. Así que ahí esa es como la idea general. Yo tengo otra pregunta. Aquí, de nuevo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene muchas dificultades de aprendizaje, le trasplantan ARN de una persona que tiene una facilidad impresionante para poder aprender y que tiene conocimiento de muchas cosas? En el humano esto es un poco más complejo, porque el humano tiene bastante más estructura, un aprendizaje cualquiera involucra el cerebro completo prácticamente. En el caso del caracol era más sencillo porque esa vía de neuronas que mostré desde el sifón a la branquia tiene una neurona que es sensora, que es la que sensa el estímulo, y una neurona motora, que es la que ejecuta la acción. Entonces, por eso se puede transferir tan sencillo. En el humano es bastante más compleja la cosa, así que transferirlo solo por ARN todavía no, tenía harto años. Más fácil, mejor estudiar antes que esperar a que te puedan inyectar la cuestión. Todavía le queda bastante tiempo a eso. Bien, quiero pedir un aplauso para Rodrigo. Gracias. Van a quedar varias preguntas pendientes. Les pedimos que estén por el caso del tiempo. Agradecer la enorme participación
y su grata compañía hoy en nuestra tertulia. Les invitamos a estar atentos a la próxima convocatoria, a una nueva tertulia el próximo mes. Muchas gracias por acompañarnos hoy.